pregunta es, si Dios sabía que iban a pecar o que podían llegar a pecar, ¿por qué entonces les dio libre albedrío? ¿Por qué simplemente no hizo, no, hagan lo que yo les digo porque, o si no, aquí va a haber, mejor dicho, un desastre? Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Laura Zuluaga y por supuesto el invitado de cada martes. Muy buenas tardes, días, noches. En el momento en que ustedes lo vean, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es David Castro y bueno, hoy tenemos uno de los temas controversiales. Bastante controversial. Pero pues hay que darle paso. Que seas tú la que dé esa introducción. Eso, para que me tiren la primera piedra a mí. Bueno, antes de continuar, recuerden suscribirse a este canal, un me gusta, compartirlo, hasta un comentario nos va a ayudar a que este video y este mensaje llegue a muchas más personas. Realmente esa ha sido nuestra intención desde el principio, es que se conozca a Jesús, se le dé la gloria a Jesús, pero a través de nuestras experiencias, testimonios y de lo que hemos aprendido en este caminar cristiano. Así es. Entonces, esa es la invitación siempre. Y bueno, vaya para que entremos en materia. Sí, realmente hoy vamos a tocar un tema bastante controversial. Inclusive es un tema que los ateos, o es una pregunta, que los ateos o los llamados que se autollaman ateos usan para justificar el por qué no pueden creer en un Dios. Sí, el que ellos mismos deciden siempre, que creo que es como la postura que un ateo siempre tiene. Bienvenidos también a que compartan este tipo de contenido, que por lo menos escuchen y que sigan tomando sus propias decisiones. Entonces la idea es, con esta pregunta, cómo nos ha siempre, digamos, cómo nosotros, desde nuestra perspectiva cristiana personal, hemos logrado responder a esta pregunta. Porque es una pregunta que inclusive uno como cristiano también se puede llegar a hacer. Esta pregunta yo me la hice también en algún momento de mi vida y tengo que reconocer que aún en este camino cristiano me la volví a plantear. Pero lo que tú dices, digamos que la respuesta la vamos a dar desde nuestra experiencia personal, desde lo que hemos podido aprender a la luz de la Biblia y en este caminar en el cristianismo, en escuchar, en asistir a la iglesia, en leer libros cristianos, en empaparnos de toda la información que dice Dios acerca de esto. Y esa es la gran pregunta. Si Dios existe y si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que haya mal? ¿Por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué Él permite que inclusive niños sean lastimados, personas que no están involucradas en nada raro terminan asumiendo una consecuencia? Entonces, es una pregunta que de verdad nos podríamos quedar todo el día dándole la respuesta y buscando e indagando a la luz de la Biblia y Dios qué dice al respecto. Yo sí quiero dejar algo claro. Nuestro interés no es defender a Dios y nosotros no vamos a tocar este tema porque no vamos a defender a Dios y a decir que Dios es bueno, no, es que Él lo es, independientemente si estén de acuerdo, ¿no? Exacto. Y Dios es soberano, independientemente si estemos de acuerdo o no. Entonces no vamos a defender a Dios, no es nuestro propósito, Él no necesita que lo defendamos, nada. Sino que cuando uno logra entender la respuesta de esta pregunta, encuentras mucha paz y descansas en ese Dios que sí es bueno y que sí es todopoderoso. Así es, y que nosotros vivimos felices de seguirlo a Él en la persona de Cristo Jesús, que estamos felices de que siempre nos muestre su misericordia en nuestras vidas, a pesar de esas situaciones adversas que se presenten no solamente en nuestras vidas, sino en los acontecimientos que día a día vemos, porque todos los días vemos esa maldad. Maldad. Exacto, esa maldad. Pero que a pesar de todo eso, siempre está la luz de nuestro Señor, que nos tiende la mano y que a Él siempre debemos acudir para todo esto que nos acontezca y que les pase a cada uno de ustedes. Miren, eso es una pregunta muy difícil porque
son diferentes escenarios en los cuales se pueden plantear. Ya hablamos del escenario del que no cree en Dios, un ateo, pero también cómo le explica esto una mamá donde un hombre borracho, ebrio, le atropella a su hijo. ¿Sí? Es un sufrimiento donde ella podría decir, pero ¿por qué a mi hijo? Pero mi hijo no hizo nada malo, simplemente estar ahí parado, ¿cierto? Entonces, desde el escenario que lo veamos, es diferente la manera que se aborda el tema, pero esto tiene una base, y es una base fundamental y un principio trazado inclusive en la Biblia. Entonces, mire, o lo que yo veo en la pregunta es, una cosa es que Dios permita el mal y el sufrimiento, pero una cosa es que lo cause. Sí. Es una gran diferencia. Una cosa es que lo permite y otra cosa es que él cause ese sufrimiento. La segunda no es cierto. Pero Dios sí permite el sufrimiento, sí permite que haya maldad, porque yo en algún momento preguntaba por qué Dios no los detiene. Porque Dios, en ser todopoderoso, Él podría detener al mal. Pero miren, es que si yo le digo a Dios, detén el mal, a la primera que tendría que detener es a mí. Sí, inmediatamente llega a mi mente uno de los pasajes bíblicos, y es justamente cuando van a capturar a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, inmediatamente siendo Pedro quien era, saca una espada y ataca a la persona que va a capturar a nuestro Señor Jesús. A Malco. Y le corta, ¿no? Dice que en la palabra dice que le corta la oreja, pero en realidad no iba por la oreja. Él iba a la yugular. Sí, exacto. Entonces el movimiento que él hace que sea su oreja la que se corte. Inmediatamente Jesús le dice, mire, guarde eso, coge la oreja, vuelve y se la restaura. La misericordia del Señor es inmensa, incluso por alguien que iba a apresarlo a él. Y después de eso, llega y le dice a Pedro, en este momento hay una legión de ángeles esperando las órdenes de su comandante en jefe, que es él. Esperando que él diera la orden. Si él decía ataquen. Esperando una orden. Y su misericordia es tanto que me van a sacar de llorar, que él dice, no es por la voluntad de él, sino por la voluntad del Padre. Que tiene que suceder eso. Tiene que suceder eso. Entonces, si nosotros logramos entender esa verdad que nuestro Señor vivió, aceptando la voluntad del Padre, ahora cuánto más nosotros empezar a entender a través de la palabra este tipo de temas tan controversiales. Es que esa es la cosa, que Jesús pudo evitar el sufrimiento, él sí podía evitarlo, él sí lo podía, pero no lo evitó. Entonces, también para continuar hilando nuestra respuesta, tenemos que irremediablemente ir a Génesis, ¿sí? Sí, donde ocurrió la creación. Miren, Dios no creó un mundo con sufrimiento. En el mundo está la posibilidad de sufrir. Y esa posibilidad de sufrir se da por una sencilla razón, el libre albedrío. ¿Sí? Cuando vamos a Génesis, Dios empieza a hacer la creación, incluido al hombre, y él termina siempre con la frase diciendo, y vio que era bueno, ¿cierto? Y cuando crea al hombre, él dice, y vio que era bueno. Pero una cosa es ser bueno y otra cosa es ser perfecto. Jamás dice la palabra Dios hizo al hombre perfecto, no, porque perfecto es Él. Él hizo al hombre bueno. ¿Eso qué significa? Y ahí va libre albedrío. Que bueno es que no era corrupto, pero sí corruptible. No era corrupto, Dios no hizo al hombre corrupto, pero sí influenciable. Influenciable de SIDA. Cuando llega el tentador al Edén, ellos tuvieron una decisión. ¿Yo obedezco a Dios? O yo escucho al tentador y sigo mis propios instintos y mis propios deseos. Siendo un hombre bueno, entonces la gran pregunta es, si Dios sabía que iban a pecar o que podían llegar a pecar, ¿por qué entonces les dio libre albedrío? Porque simplemente no hizo, no, hagan lo que yo les digo porque, o si no, aquí va a haber, mejor dicho, un desastre. Porque empecemos por algo. Dios es amor, ¿cierto? Lo que todos conocemos. Lo que conocemos. Ahora, Él crea al hombre bajo el principio, Él nunca viola sus principios. Yo soy amor. Yo quiero tener una relación con mi creación de amor.
Si Él nos quita libre albedrío, supongamos que Dios nos quita libre albedrío, ¿cierto? No lo quita. Seríamos No como tenemos- robots, autómatas. No tenemos poder de No decisión. podríamos decidir, capacidad de elegir. Les pregunto, o te pregunto a ti, David, ¿el amor es amor porque es libre o porque es obligado? No, es libre. Si no es libre, no es amor. Exacto. Ese es el tipo de relación que Dios quería con su creación y aún el tipo de relación que quiere con nosotros, de amor, de una obediencia porque te amo y A porque pesar de- sé quién eres. Pero si Él nos hace con personas sin libre albedrío, no tendríamos capacidad de elegir amarlo y seguirlo, y ni siquiera podríamos amar a nadie ni disfrutar nada de su creación. No podríamos. Exacto. Entonces ahí empieza el libre albedrío. Quiero que se relacionen conmigo por la libre decisión de seguir a su creador en amor, así como yo los he amado a ustedes. Amén. Esa es la realidad del ser humano. En Edén tomaron una decisión. ¿Y cuál Lástima. fue esa decisión? Lastimosamente, la decisión que se toma en el Edén es una decisión orientada desde el deseo. Y digamos que justamente ahí, ¿no? A partir de ese momento, de esa decisión que se toma, porque tanto Eva como Adán toman la decisión. En el momento en que Dios los confronta, ninguno de los dos decide arrepentirse de lo que está aconteciendo, sino que comienzan a culparse unos a otros. Y a partir de ese instante, comienzan a salir del corazón cosas que constantemente nosotros vemos: malicia, mentira, ocultamiento de cosas, impurezas, violencias, y lo que vemos todos los días, muerte. Muerte. Porque justamente después de la caída que nacen los primeros varones, en Adán y en Eva, que es Caín y Abel, vemos el primer asesinato de un hermano matándose entre hermanos. Y ahí a partir de ahí fueron decisiones. Exactamente. Decisiones que el hombre tomó, no Dios. El hombre tomó esa decisión. Mire, realmente no hay nada malo. Hay cosas buenas que se corrompen. Exacto. Y ahí es donde llega la maldad. De hecho, o sea, si usamos el principio físico, que pues muchos ateos hacen alusión de que, no, es que es porque la física tal. Yo estuve con varias mentes muy brillantes también escuchando de física, y ellos dicen, ¿no? Hay un principio físico. El principio físico dice que no hay oscuridad, sino que es la ausencia de la luz, ¿sí? Pues ahora llevemos ese principio físico a las cosas del Señor, y no existe la maldad. Lo que existe es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Si lo vemos desde ese principio físico. Exactamente. Entonces, Dios permite el sufrimiento porque ya está en medio de su creación. Ya, lastimosamente, el ser humano, todos nacemos con la maldad en nuestro corazón, que se llama el pecado. La otra pregunta es que mucha gente se hace, bueno, entonces si Adán y Eva pecaron, ¿por qué no se los eliminó y creó a otros hombres? ¿Por qué no creó otra pareja? Porque entonces cada 10 minutos tendrá que estar creando otra pareja. ¿Por qué? Porque todos debían en ese amor de Dios tener la misma condición de una capacidad para elegir. Ahora, pongámonos tú y yo en el Edén. Quizás, muy probablemente, 99.99% segura, que hubiéramos hecho lo mismo que hizo Adán y Eva, haber tomado de ese fruto que Dios dijo no, porque el tentador lo vendió de una manera que para ellos mismos, ¿sí?, representaba un beneficio. Ahora, hay algo que pasó también en la caída, y es que cada uno empezó a entender el concepto de bien y mal. El ser humano determina, no sabemos qué, con base en qué, pero empezó a definir qué es el bien y el que es el mal. Entonces la pregunta es, cuando uno dice, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? La pregunta es, ¿define bueno? Sí, o sea, si es bueno desde la perspectiva de lo que tú en este mundo conoces como bueno, entonces ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque si nos vamos al principio en el Edén, cuando Dios crea todas las cosas y Él es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? ¿De qué dependía lo bueno y lo malo? Antes de la caída de Dios. Por lo tanto, entrega a Adán, da a Eva también, ¿cierto? Están en el Edén, todos felices,
Pero después de la caída, nosotros somos los que empezamos a definir el bien y el mal. No dependemos de Dios. Entonces, la invitación es justamente esa. Entender que lo bueno y que lo malo no dependen de lo que la sociedad ha definido como bueno y malo. Hay unas reglas que tenemos que cumplir, por lo tanto se define como bueno X cosa y como malo Y cosa, ¿cierto? Y eso es lo que y bajo ese concepto nosotros nos hacemos la imagen de Dios. Exacto. Entonces Dios es bueno si elimina la maldad y el sufrimiento. La gran pregunta es, ¿sí sería eso así? ¿El ser humano sí seguiría al 100% todas las mandatos y principios de Dios? Porque si fuera así, el mundo sería diferente. Claro. Ahora, si la gente está culpando a Dios del sufrimiento, saquemos a Dios de la ecuación. ¿Se iría el sufrimiento? ¿Se iría la maldad? Es Tampoco. Que está en nosotros. Es más, no hemos sido exterminados por la misericordia de Dios y por la paciencia y el amor que Él nos ha tenido, porque Dios sí nos dio la solución para la maldad del mundo, y esa solución fue Jesús. Exacto. Es que la maldad, como se puede llegar a definir la maldad como la oposición a la voluntad de Dios, y el enemigo, que es Satanás, es descrito como el principal instigador a la maldad. Es que el maligno, pues su nombre lo indica, pues lo acabo de decir, ¿cierto? Él se deleita en la maldad. Él se deleita en la maldad. Volvamos al caso que pusimos al principio, que una mamá, que su hijo fue atropellado por un hombre ebrio que iba manejando, el que tomó la decisión de emborracharse y manejar fue la decisión de esa persona. Sí. ¿Cierto? No podemos culpar y meter allá a Dios, porque Dios no se va a meter donde no lo ha llamado. Ese es también el libre albedrío, porque si no, entonces él sería un dictador. Hagan lo que yo les diga y por miedo cumplan, por temor, por miedo. No. Tampoco. Y es que si logramos entender la bondad de Dios, porque podría hacerlo, pero no lo hace. Pero no lo hace. No lo hace, porque no es el tipo de relación que quiere con nosotros. Entonces, listo, hubo una decisión de alguien que violó los mandamientos de Dios, decidió violarlos. Me emborracho y voy a manejar. Esta madre podrá decirme, yo soy mamá, y decir, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué no otro? Es verdad. Mire, alguien iba a tener algún día que pagar por el error de este hombre borracho. Y es verdad. Pudo ser su hijo, o pudo ser otro hijo, o pudo ser un abuelito, pudo ser otra persona, es verdad. Yo entrar a decirle, no, es que fue tu hijo por... No. Eso es la soberanía de Dios, y es las cosas que tratar de entender la mente de Dios no vamos a poder entenderla. Exacto. Él nos dejó cosas reveladas en su palabra, sí. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé, cosas ocultas que tú no conoces. Exacto, pero no podemos llegar a entender la mente de Dios. No, o sea, aquí y menos en este plano terrenal y en este cuerpo pues de carne corruptible, exacto. Entonces entrar a esa mujer a decirle, no, es que eso es porque pasó esto específicamente. No, ya dentro de nuestro ámbito cristiano nosotros sabemos que aún en esos momentos difíciles al que tenemos que buscar es al Señor, y tarde o temprano Él nos mostrará el por qué. Y yo no me imagino estar en esa situación muy difícil, pero créanme que ahí Dios no tiene la culpa y no tiene que ver. ¿Por qué? Porque el mismo Romanos capítulo 1 nos dice, es que el ser humano cambió la gloria de su creador y pasó a adorar a la criatura. Miren, Dios no se fue de la tierra, el ser humano lo sacó. Exacto. Sí, volvemos al principio, se había establecido algo, caen y lo que se había establecido se voltea. Y no dependió de Dios, sino de las decisiones que en ese momento se tomaron, ¿ya? Y entonces, lastimosamente, el príncipe de este mundo es el maligno, y vuelvo y lo parafraseo, él se deleita en esa maldad. Él vino a matar, robar y destruir, Juan 10:10. Juan 10:10. Eso es lo que él vino a hacer. Que porque somos cristianos no nos deberían pasar cosas malas o no deberíamos sufrir. No, porque mira lo que hablaste ahorita de Jesús. Es más, Jesús llora, y un momento donde él llora cuando ve a Jerusalén y dice, Jerusalén, si creyeras en mí, porque viene tu destrucción, lo estoy parafraseando.
pero es el sentimiento del Señor de estoy aquí. Vengo a restaurar el reino de Dios en la tierra, vengo a conectarlos otra vez con Dios y no me quieren oír y llora y se lamenta por Jerusalén, Sí, que finalmente después fue destruida por los romanos y bueno, el pueblo de Israel también ha tenido una historia, lastimosamente, épocas muy tristes por haberse separado de Dios, alejado de Dios y lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos. Ahora, no todo sufrimiento es porque nos alejemos de Dios. Ya digamos que eso es otro tema y lo alcanzamos a ver un poco en episodios anteriores de por qué Dios permite la prueba o por qué a veces debemos sufrir, pero es que Jesús nos lo enseñó. Él vino a sufrir, es que precisamente en un mundo de maldad, Él mismo vino a poner su vida porque no había otra manera de restaurar esta relación. Entonces el sufrimiento hace parte de la vida humana por el pecado. Exacto. El mejor ejemplo de lo que, digamos, al cual nosotros siempre debemos ir es buscar a Jesucristo. Él llega, enseña, es maestro, tiene discípulos, está feliz, llora, suda sangre, sufre, es colgado en una cruz, pero la victoria es de Él también porque Él vence la muerte, Él vence todo ese sufrimiento y estamos en victoria si estamos con Él. Pero si estamos en el otro lado, que es el enemigo, como Él se deleita en la maldad, en la destrucción y demás, entonces es lo contrario de la vida abundante que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Entonces, eso es, digamos, digamos, para terminar de complementar a Juan 10:10, que lo parafraseaste ahora. Y creo que también tenemos unos versículos donde se evidencia cómo quedó el corazón del ser humano a raíz de la caída, que definitivamente pues de nosotros no sale nada bueno. Y yo creo que, bueno, creo que no soy la única, pero es que uno sale de la casa y yo salgo de acá es encomendándome a Jesús, porque yo apenas salgo de mi casa sé que me puedo encontrar con muchas cosas. Pero yo no culpo a Dios, es que yo sé que es la maldad del ser humano, porque es que un hombre sin Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede salir? Si aún nosotros estamos trabajando en esa limpieza, un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, un ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué podría salir? Pues Marcos 7:21 lo dice, de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos y ya hay un principado que se te metió en la cabeza. ¿Eso qué puede llegar a ser? Entonces puede llegar a cometerse adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, si eso es lo que el mismo Señor Jesucristo nos deja escrito, pues efectivamente siempre que salgamos, siempre que estemos por fuera, encomendémonos al Señor, porque alguna de esas cosas, por decisiones de otros, nos pueden tocar, nos pueden afectar o a los que están alrededor de nosotros. Y nosotros cuidarnos mucho de que este tipo de cosas, que a pesar de que están en nuestro corazón, no nos gobiernen, sino que seamos nosotros, porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo y una de las características del fruto es el dominio propio. No dejarnos, digamos, gobernar en algún momento por alguna de estas características negativas que ya están dentro de nosotros. Muy bien. Entonces, para que vayamos ya concluyendo, miren, Dios no es un rey, es rey, pero no es un rey dictador, ¿cierto? No es un rey que quiere tener autómatas sin conciencia, sin decisión, que simplemente hagan lo que él diga y listo, porque entonces, pues, ¿cuál sería su reinado? ¿Cómo podría manifestar su amor, su bondad y todo lo que él es en personas que simplemente hacen lo que yo digo, pero no tienen esa capacidad de elegir y de poder ver que hay luz y tinieblas, de poder ver, por ejemplo, Agustín de Hipona? Si no lo conocen, no podemos aquí entrar mucho en detalles, pero búsquenlo. Y él habla mucho acerca de este sufrimiento y expone temas muy chéveres. Y él decía, el sufrimiento que uno ve aquí en la tierra para el creyente cristiano es lo que le va a permitir disfrutar y deleitarse en la bondad eterna.
va a poder ver esa diferencia, el sufrimiento de la tierra, y cuando esté en esa eternidad, darse cuenta de que es simplemente glorioso. Pero simplemente para a veces ver la luz en su máximo esplendor, tenemos también que ser partícipes de las tinieblas, en el sentido de que estamos rodeados de esa oscuridad y tinieblas por las decisiones de aquellos que han desobedecido la ley de Dios. O sea, recuerden que Pablo llama a los que no son cristianos hijos de desobediencia, ¿sí? Que están gobernados por el príncipe de este mundo, porque hay dos reinos: o Dios está en mi corazón o está el otro lado, punto. Aquí no hay intermedios. No. Entonces, Agustín de Hipona decía eso: experimentar este sufrimiento y dolor, no quisiéramos que fuera así. Y hay situaciones que aún no logramos entender, porque están dentro de la providencia, como la llama él, de Dios, de la soberanía de Dios, y algún día lo entenderemos, tal vez no acá, pero algún día lo entenderemos. Pero ver toda esta oscuridad nos permite deleitarnos y disfrutar de esa bondad y de ese bien eterno que nos espera en el cielo. Exacto. Digamos que también, para finalizar, entonces podemos tener otra frase, y es: la maldad del enemigo se evidencia en su empeño por cegar a las personas de la verdad y de la luz que Jesucristo nos está emanando siempre, para ver su bondad, para ver cómo Él también padeció, pero aún así siempre, y siempre Él lo hizo así, hizo la voluntad del Padre y no incluso la de Él. Y por eso es que gracias a eso que Él decidió, nosotros podemos ahora decirle que es nuestro Señor, Salvador personal, y a Él vamos cada vez que nos sentimos heridos, sufridos, dolidos, con tristezas, con angustias, pero es Él el que nos da la mano para nosotros poder soportar toda esa maldad en el mundo. Y que lastimosamente, a raíz del pecado, todos estamos expuestos a este sufrimiento. Y sí, porque mucha gente, y los niños, y todos estamos expuestos a este sufrimiento. Y en alguna oportunidad he tenido la posibilidad de hablar con mamás que han tenido pérdidas o situaciones muy difíciles con sus hijos, y a veces uno en ese momento le cuesta entender, pero yo le decía: mira, si hay alguien que sufrió el perder un hijo, fue Dios. Porque ni siquiera fue porque otro vino y cometió en sí la situación negativa. Él mismo decidió exponer a su hijo en una cruz. Él mismo tuvo que ver a su hijo agonizar varias horas, como dice el Salmo 22, se descoyuntaron mis huesos, mi lengua se pegó al paladar, y el padre estaba viendo a su hijo 6 horas allí en esa cruz. Dolor que sintió. ¿Cómo habrá sentido Dios Padre tener que haber quitado la mirada de su hijo, porque ya estaba cargado con todo el pecado de la humanidad, que no pudo mirarlo, porque también el salmista dice: Dios no puede habitar en maldad? Le tocó quitar la mirada, y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufrió el hijo y sufrió el padre. La creación lo lloró, hubo tinieblas, tembló la tierra. Entonces, si hay alguien que conoce el dolor de perder un hijo y de verdad el sufrimiento en su máxima expresión, fue Jesucristo, y fue Dios Padre que tuvo que ver a su hijo allí. Los invito a leer o a recordar Isaías 53, de cómo fue ese sacrificio. Entonces, sí, Él en su amor nos sigue dando la oportunidad de existir aún en medio del sufrimiento. Pero miren, si Dios no estuviera aquí en la tierra, ¿cómo sería esto acá? Sí, eso sería mucho Dios peor. no se ha ido. Dios sigue moviéndose en medio aún del sufrimiento y del dolor. La invitación entonces esa es que, a pesar de esas circunstancias, vayamos a Él, lo encontremos a Él, nos caigamos, si necesitamos llorar, lloremos, y le digamos al Señor que Él sea el que coja todo ese sufrimiento, toda esa maldad que puede estar a nuestro alrededor, y sea Él el que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que sobrepasa también todo entendimiento, y que nos apropiemos de eso para nuestras vidas. Y también que yo a veces tiendo a conmoverme mucho con las noticias, guerras, que hambre, que... Entonces digo: Señor, ¿hasta cuándo? Pero Él vuelve y me recuerda que hay una promesa, y es que Jesucristo volverá, y volverá a regir con vara de hierro sobre aquellos que han hecho maldad. Exacto. Y la palabra también dice que Él es el Dios de las venganzas. Dice: quédate tranquilo,
que yo soy el Dios de la justicia y mía es la venganza. Mía es la venganza. Él dará a cada uno conforme a sus obras. Nadie podrá salirse con la suya. Nadie. Y el que ha hecho maldad y ha causado sufrimiento a otros, no se saldrá con la suya, ni aquí ni en la eternidad, porque le esperará la expectante oscuridad, fuego, crujir de dientes, que solamente van a experimentar los que decidieron apartarse de Cristo y seguir al príncipe de este mundo. Sí, entonces volvemos nuevamente a recordar que Dios es amor, efectivamente, y la única invitación que hacemos siempre nosotros es sigan a Jesús. Así como nosotros hemos podido encontrar esa luz, ese camino a pesar de las circunstancias, es ir detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y que el sufrimiento y la maldad, el nada tienen que ver con que Dios sea o no sea bueno. Ujú. Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es amor. El ser humano y el enemigo ha querido desdibujar esa imagen, pero Él lo sigue siendo porque su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Así Y es. que precisamente su justicia y su bondad es la que a mí personalmente me hace confiar en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo Jesús, que es el Verbo hecho carne. Así es. ¿Listo? ¿Listo? Entonces sí, fue como muy reflexivo, la verdad sí lo lleva, inclusive en esta charla como que uno volverá a recordar ciertas cosas y uno dice, qué bueno es Dios, porque Él es bueno independientemente de la maldad que podamos ver en el mundo y Él sigue siendo Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, recuerden nuevamente compartir este mensaje, suscribirte a nuestro canal. Están investigando que se va a encontrar también información muy edificante. Pero bueno, que nuestra experiencia y lo que nosotros hemos albergado en nuestro corazón les sirva de pronto a ustedes también para continuar este camino y para que nunca se vayan a sentir defraudados por Dios, porque no es así. Exacto. Lo más importante es tomen estas pocas palabras que nosotros siempre desde el amor en Cristo podemos darles y indaguen más, vayan ustedes mismos a la palabra con los versículos que aquí hemos dicho o parafraseado, para que se nutran directamente ustedes de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia de nuestro Señor. Así es. Entonces los esperamos nuevamente el próximo martes. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que lo que nosotros queremos es cambiar la esclavitud del mundo por la libertad en Cristo. En Cristo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.